Hola, ¿cómo estás? Somos BIES para darte la buena información de creatividad en tu vida. Y tu vida es hacer de tu proyecto algo genial. Para eso, para hacer y realizar tu proyecto necesitas tú identificar tu mercado, identificar de esas personas, de esas personas como tal. Entonces, para tú investigar de tu mercado, tienes que saber de esa localidad donde vas a crearlo. Por eso, tienes que informarte de tu local, de la comunidad del local. Para ello, tienes que definir tu objetivo. Tu objetivo se define gracias a que a tu información en que tú estás buscando en las personas, estás buscando en ese sector para, para hacer ese estudio de mercado. Para hacer el estudio de mercado tienes que tener claro muy puntual tu objetividad a ese estudio. A dónde lo conllevas, a dónde lo vas a llevar, a qué punto lo necesitas. Sí. Tienes que tener muy claro, muy claro, tú ya tienes que tener muy claro tu proyecto. Sí. Tienes que tener muy claro qué es, que se ha definido todo, cómo se lleva, cómo se va a vender, cómo se le va a expresar a esas personas y todo. ¿Para qué? Para que tú vayas corrigiendo, para que tú vayas teniendo muchas estrategias, para que tú vayas identificando, pues yo puedo coger de aquí, puedo coger de acá y vayas que corroborando las ideas, vayas todas esas ideas en que tú tienes, todos esos en que tú tienes anotado, en que tú tienes en tu proyecto, lo computes con ella, lo analices muy bien de toda esa información en que te brindará esas personas de ese lugar, de esa localidad como tal. Entonces, para que lo tengas en cuenta. Entonces, de ahí es que donde defines tu objetividad. De ahí es que donde defines tu trasfondo de esas grandes soluciones en que tú le darás. ¿A qué? Al sector. Le vas a dar una solución al sector. Le vas a brindar un buen servicio al sector como tal. Para ello, te informas. Para ello, indagas. Para ello, buscas estrategias. ¿Sí? Buscas estrategias del lado de qué? De las investigaciones por medio de libros o por medio de las páginas como tal. Vas investigando por ese lado. Por el otro lado, vas investigando, como te había dicho, en las personas. Sí, bueno, eso es muy importante en que tú que tengas una buena idea de desarrollo, unas buenas preguntas bases para que tú vayas realizando todos esos pasos a paso, todos esos objetivos, todos, todas esas soluciones a esos objetivos, ¿sí? Todas esas conclusiones en que tú vas dando día tras día, vas dando una buena solución, una buena subjetividad, ¿sí? En que esos subobjetivos te lleven al objetivo, ¿sí? Todo eso tienes que tenerlo muy claro. Los números, que los números no mienten, los números te enseñan y te dan ese valor en que tú necesitas. Como te decía, hay que alinear los objetivos a tu metodología, ¿sí? Y que es muy importante. Eso, elige tu método. Eligiendo tu método, ¿en qué? En poco a poco, que te vas metiéndote en el contexto de la ubicación, en el contexto de ese mercado, ¿sí? ¿Quiénes son mis vecinos? Si hay muchos negocios, ¿qué negocios están ofreciendo? ¿Por qué les llama la atención ese negocio en que frecuentan mucho las personas de ese sector? ¿Sí? ¿Cómo los atienden? ¿Cómo atienden a esa persona? ¿Cómo lo atienden? ¿Cómo va esa persona? ¿Cómo sale de ahí? ¿Sale con buena actitud? Si es nueva de ahí, si viene concurrentemente. Todo eso tienes que aprender. Todo eso tienes que saber de tu sector, de ese, para segmentar tu mercado. Sí.
dándole, ¿qué? Buscando información, buscando, indagando, saliendo, ¿qué es? Va saliendo de dudas, va saliendo, darle entendimiento. Que te fijes muy bien en qué, en tu buen servicio, en que lo que estás ofreciendo, del lugar, lo que estás ofreciendo de tu entorno. Es como si fueras a vender un departamento, como si fueras a vender algo, estás ofreciendo. Es como cómo tú hablas, cómo tú te expresas, qué estás vendiendo. Cuando tú vas a hacer las preguntas, cómo te ofreces hacia esas personas. Esas personas te están rechazando al hacer las preguntas. ¿Por qué esa persona te rechazó al hacerle las preguntas en que tú le vas a hacer? ¿Sí? Entonces ahí es que tienes que tener en cuenta eso, cómo te expresas con esas personas. Cómo, porque ellos te rechazaron. Sí, porque te van a rechazar. Sí, porque te van a decir que no, estoy ocupado, estoy hablando por teléfono. Todo aquello. Entonces, ¿cómo tú recibiste ese no? ¿Cómo tú enfrentaste ese no al que te digan esas personas? Bueno, entonces eso es muy importante. Sí, porque aquí hay personas en que, en primer lugar, no han hecho ese tipo de preguntas, ese tipo de indagar. Entonces, cuando tú vayas a indagar, depende de tu actitud, de tú cómo le expreses a la persona en que le hablas con respeto, que le hablas, que le estás brindando un servicio, no porque te estás ganando tu plata. ¿Sí? Como las personas en que te entregan o te le entregan el volante. Si la mayoría de las personas en que le entregan el volante lo tiran de inmediato. Porque estamos cargados de mucha información. Entiendan que esa persona fue a su casa y encontró una propaganda de su programa. Entienden que escuchó la radio en el taxi y también escuchó propaganda. Entonces estamos rodeados de mucha propaganda y entonces eso nos agobia demasiado. Entonces tienes que tener en cuenta esas cosas para que no te ofenda, para que no lo sientas hacia mal, no lo sientas mal como tal. Porque sí, hay que aprender a los no. Tienes que aprender a que te digan no. Tienes que salir de ese no. Cuando te dicen no, no es que sea un no rotundo. De pronto esa persona lo cogió a mal, lo tuvo para mal. Entonces tienes que hablarle de otra manera. Tienes que llegarle de otra manera, en confianza a esa persona. ¿Sí? Le estás hablando, no le estás ofreciendo el producto, le estás ofreciendo un servicio. Recuerda. Entonces, tú llegas con amabilidad, tú llegas a conversar con esa persona. ¿Cómo está? ¿Qué le ha ido? ¿Qué está haciendo por acá? Tú llegas a conversar con ella. Conversando con ella, así le vas acercando y le vas platicando acerca del proyecto en que tú quieres emprender o quieres innovar. Porque si tú llegas con esa actitud, entonces no conocerás del sector. Entonces tú le hablarás, no, yo vengo a preguntarle del sector y ahí vas mediando, ahí vas indagando, estás que negociando. Es una negociación que tú estás haciendo y como tú sabes ya vender, ya tú estás vendiéndole a ese señor las preguntas y que te van a contestar. Tenga en cuenta eso, es que es muy importante. ¿Sí? Entonces, elige el método de recopilación. Yo te estoy hablando de método de recopilación de haciendo unas preguntas. Pero tú puedes elegir varios métodos. Tú puedes indagar de cualquier método en que tú puedas buscar entender. Que es muy... Sí, porque tú puedes buscar muchas estrategias. Puedes buscar... Solamente tienes que saber es cómo llegarle a esa persona. Como yo te decía de los folletos. Hay muchas personas en que los folletos los tiran. Pero hay otras personas en que ¿por qué no lo tiró? Oh, sí, sí me entiende. Hay distintas que tú puedes también ofrecer que por bocina, por todo el sector las bocinas.
sí, como tal. Pero en este caso, tienes que saber la información de cada persona. Entonces, sí es muy importante que te acerques a la persona, sí es muy importante la opinión de la persona. Y ahí, ¿qué puedes hacer? O sea, si no hay casa o es un sector en que tiene mucho mercado, entonces tienes que hablar con los clientes de cada sector. Sí. Ten en cuenta, también tienes que tener en cuenta en que si ofrecen el mismo servicio que tú, entonces no puedes ir allí. O trata de ir allí. O sea, la idea es que no te vean desleal. La idea es que también tengas un sector en que generes buen clima, en que pises con buen clima ahí. Simplemente no te vean como a ese enemigo como tal. No, no, no es eso. Es solamente en que tú ofreces otros servicios en que generaría más ganancia a la otra. Y eso es muy importante. Entonces, es bueno en que elijas tu método, tu acción a llegar para recopilar esa información. También tienes que tener en cuenta tu público objetivo, o sea, a qué persona, como yo te decía, o sea, a quién les tienes que llegar. O sea, por ejemplo, hay personas en que tú le puedes llegar, pero no son de la localidad. Y son personas en que no son ni siquiera de la ciudad o de donde eres, como tal, no son. Entonces no llegarán más. Entonces tú tienes que tener todo eso en cuenta. Entonces le preguntarías también de la ciudad, ¿por qué volvería a la ciudad? Todo eso, o sea, tienes que, o sea, buscarle que encaje todo. Eso es muy importante. Entonces tienes que saber preguntar. Entonces preguntaría, ¿de qué sector es? ¿Qué hace por acá? Puede ser en que esté cerca de una clínica, puede ser que esté cerca de un hospital, puede ser que esté cerca de un supermercado, o sea, sí, puede ir a hacer una vuelta y pasó por el lugar. Y entonces ahí es donde es importante lo que vas a indagar, a lo que vas. ¿Cuál es? Hay que tener en cuenta quién es esa persona, sí. Entonces ahí es donde contribuiría las buenas preguntas. Te hablaba de las buenas preguntas. Te hablaba de tus objetivos, de la objetividad en que tú quieres encontrar, de tu segmentación. También ten en cuenta, o sea, su familia, la familia del otro, la familia del otro. Mira, tu familia está por acá, mira dónde vive. También, como te hablaba de los negocios, como te hablaba de todo, de los parques, de la ruta de la ruta de los taxis, dónde se dirigen los taxis, hacia dónde llegan los taxis. También puede ser de los buses, de la ruta de los buses, o del metro, o donde tú te dirijas como tal. Entonces todo eso tienes que tenerlo en cuenta. A los colegios, no sé a qué público te refieres, si son menores, si pueden comprar los menores, pueden comprar los mayores. Sí, depende de tu servicio, depende de tu información, depende de lo que tú quieras para ti, para tus objetivos, para tus objetivos, que es esencial para ti, servicio o generar ingresos, todo eso. Sí, en que te indagues cómo vender, preguntar a los libros, leer libros. Sí, o sea, ante todo tienes que buscar información, ante todo tienes que saber qué buscar cada uno de ellos, cada uno lo que quieras para ti, para tu público. Investiga tu competencia. Como te decía, tienes que saber quién es la competencia. Pero investigar de tu competencia viene siendo en que hables o le preguntes a esas personas o compres ahí, compra es en la competencia.
le vas a comprar. ¿Qué ofrece en el producto? ¿Qué ofrece? ¿Cómo ofrece el servicio? ¿Qué puedes tú tener en cuenta de ese servicio? ¿Cómo se expresa con las personas? ¿Cómo salen las personas? Y ahí donde tú les preguntas a esas personas. Pero tienes que saber preguntarle y llegarle a esa persona. Que la competencia no le va a gustar. La competencia está cuidando de sus clientes. Hay clientes en que llegan, ya tiene su segmentación de mercado, tiene segmentado algunos porcentajes de personas. Entonces, si tiene segmentado algún porcentaje de personas, esos son los que más cuidan, los que tienen la familiaridad con el, con el que atiende, tienen esa empatía. Entonces hay que tener en cuenta eso porque ya, o sea, vas en contra de él, ya está consentimiento y todo incluido allí. Entonces, ten en cuenta eso, hay que evitar todo eso. Sí. Entonces toda esa información la va recopilando todo. Sí. También puedes tener en cuenta en estrategias de llamar la atención. Cómo tú puedes llamarle a la atención a esas personas con sus gustos. Entonces tú ves qué canciones ponen, qué gustos ponen. Tú preguntas del gusto. Mira, esa canción en que ponen ahí, ¿te gusta? ¿Te llama la atención? Esos colores. ¿Qué te gusta de esa esencia del negocio? Así ya tú tienes tus colores de tu negocio, no importa, ya tú preguntas y ahí sacas conclusiones. Sacas las conclusiones en que tú necesitas buscar en tus resultados. Sacas las conclusiones de que tu negocio sea fiable, que sea confiable. O si tú estás ayudando a una empresa, o sea, del sector de esa empresa de segmentación, las estadísticas, todo ello, son muy importantes. También puedes, de las personas en que ofrecen ese producto en otras localidades, tú puedes preguntar sus estrategias de ellos, en que no son tu competencia, que no son nada y no te ven como competencia, en que te pueden dar más información, en que te pueden instruir más, que te puedes acercar y saberte acercar a esos dueños de esos negocios en que tienen muchos años, están vigentes, tienen muchos años y tienen la experiencia necesaria, tienen ese talante, ese vigor, esa confianza en que sí les genera, tienen esa confianza en que nunca van a estar en bancarrota y tú te has dado cuenta en que hay personas en que tienen su negocio en 20 años, 30 años, 50 años y están vigentes y entonces tú tienes que tener en cuenta de aquello. Tienes que tener en cuenta de qué estrategias utilizan a lo largo de su vida como tal, de su historia, de esa historia de ese negocio, por qué la gente le llega, a qué hora abre, a qué hora cierra, o a qué horarios maneja. Todo eso es muy importante. Y también es muy importante los horarios en que manejan en aquel negocio, en que el negocio si cierra tarde, o si cierra temprano, entonces si cierra temprano la gente se adaptó a ello, la gente no se adaptó y compran en otro lado de otro sector en que es más lejano. Entonces ahí tienes que tener en cuenta todas esas soluciones. Sí, son soluciones en que te brinda ese gran, ese gran capital o no tanto gran capital, esa gran experiencia de aquello. Así que es muy importante. O sea, no solamente hagas segmentación en esa localidad, sino que hagas segmentación en otras localidades con una experiencia de aquella en que te puede funcionar. Para que tengas en cuenta todo esto. Toda esta información la puedes hallar, la puedes buscar. Lo que tienes que tener en cuenta es que
en que enfócate. Si no te enfocas, o sea, enfócate, o sea, que siempre estés en constante. Mañana hago una cosa, pasado hago otra. O sea, vas determinando un horario, un cronograma. Generas tu cronograma, generas tu todo que va encaminado. Porque si tú, o sea, en toda esa semana te ven tu movimiento, y esa persona en que pasa ahí todos los días, wow, mira, esas personas están trabajando en ello. Y entonces ahí tú vas generando esas habladurías, va generando que las personas hablen, que las personas indaguen, que se informen, papá, mira, van a poner algo aquí nuevo, van a poner algo aquí nuevo, y esa constancia te ayudaría mucho, ¿sí? Ten en cuenta eso. Gracias por estar aquí. Estamos para servirte. Este es Vies en que lo hago con amor. Amor para ti, investigo, leo y busco. Y te brindo esta información necesaria para ti. Y tanto para mí también, porque yo miro mis videos y ahí me informo más de mí. Me instruyo más. Gracias. Que estés muy bien.